Muy buenas tardes, estimada audiencia Cristo FM, amigos y hermanos en Cristo. En esta tarde les saludamos en el amor y en el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y que en esta tarde deseamos que las bendiciones de nuestro Dios físicas, morales, espirituales sean sobre usted y inclusive en el renglón financiero, que Dios le bendiga. Estamos conscientes que en estos tiempos muchas fuentes de ingreso realmente han desaparecido para muchas personas y algunos tienen alguna fuente de ingreso, pero realmente el ingreso que tienen no es suficiente para la familia que tienen. Le quiero decirles que estamos orando a Dios. Estamos orando, pidiendo a Dios que Él sea el proveedor de todos, no nada más de los que nos alcanzan a escuchar a través de esta emisora, sino que también en todo el mundo. Es nuestro ruego a Dios día y noche, en las mañanas, en las noches y a la hora que podemos doblar nuestras rodillas. Le pedimos a Dios que Él no se olvide, que a pesar de nuestra desobediencia y la dureza de nuestro corazón, que Él siga siendo misericordioso y que siga siendo el proveedor de cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios nos escucha. Dios nos escucha porque quiero pensar que a pesar de la situación que estamos viviendo y a pesar de que algunos, voy a repetir, han perdido su fuente de ingresos, su fuente de trabajo, me atrevo a pensar que no se han quedado sin comer. ¿Por qué? Porque Dios siempre, de alguna manera, siempre nos hace llegar el pan de cada día. ¿Por qué? Porque Él siempre se compadece de nosotros. Él no puede, aunque quisiera, no puede cerrar sus ojos y taparse sus oídos para ignorar la necesidad de nosotros o no escuchar nuestro clamor cuando decimos: Dios mío, ayúdame. No, Él no tiene ese corazón. Dios es amor, es la fuente de amor, y Él derrama ese amor en la vida de nosotros todos los días. Desde el momento en que despertamos en la mañana nos podemos dar cuenta que la gracia de Dios no se ha cortado para con nosotros, que en medio de todas las cosas Él nos tiene presentes, Él nos tiene en su corazón. Y bueno, eso es lo importante, es lo maravilloso de nuestro Dios. No hay otro Dios realmente que haga lo que nuestro Dios hace. No hay otro Dios que haga las obras, que iguale las obras que nuestro Dios hace. No hay otro Dios todopoderoso para que en todo momento pueda dar su ración a todos y en todo el mundo. Si no se olvida de los animalitos, porque Él tiene presente aún los animalitos, desde el más grandotote hasta el más pequeñito. El animalito más pequeñito que yo conozco, y no sé si usted lo conozca, es un animalito que nosotros lo conocemos por arador. Es un tan pequeñito, amarillito, pero esos animalitos que no se ven, pero cuando le empieza a picar, inclusive le da mucho trabajo localizarlo en su piel. Le da mucho trabajo porque está entre amarillito y rojito, y necesita ponerle mucho cuidado y tener una buena vista para poderlo descubrir, y se dará cuenta que para los ojos humanos, para nosotros, son animalitos que pueden pasar desapercibidos. Pero la pregunta es: ¿por qué viven? ¿Quién les está dando la vida? ¿De qué se alimentan? No lo sabemos, pero sin duda alguna que Dios proveyó también un alimento especial para que ellos tengan vida, para que ellos vivan, para que ellos existan. Porque Dios no hizo las cosas y las dejó ahí se va, a ver qué pasa con ellos. No, Él desde el momento en que creó uno por uno y nos formó a nosotros inclusive, desde ese momento Él tuvo un compromiso, se hizo de un compromiso sin que nosotros lo exigiéramos, sin que nosotros lo pidiéramos. Él hizo un compromiso, un pacto, un compromiso con nosotros, en donde dijo: no te voy a dejar ni te voy a desamparar, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí está la fidelidad de ese Dios glorioso, fidelidad de ese Dios todopoderoso. Ahí está, y podemos comprobarlo, ¿verdad? De esa manera, y pudiéramos mencionar algunas otras cosas más para poder decir y comprobar que realmente Dios a todo y todas las cosas las tiene presentes. Así que, y miren nada más,
dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo, hizo alusión a Salomón, viendo los lirios, y dijo de los lirios: ven estas flores tan bonitas, ven estas flores tan maravillosas. Bueno, pues ni aún Salomón se vistió igual que una de ellas. Y luego le dice a sus discípulos: ven esas aves que vuelan de un lado para otro, pues ellas ni siembran ni ciegan, pero ellas tienen su alimento todos los días. Y si ellas comen y beben, ustedes valen mucho más que una de ellas. Como diciendo, bueno, si yo tengo cuidado de las aves y no las dejo sin comer, ¿verdad? Entonces a ustedes mucho menos. ¿Por qué? Porque ustedes han sido criados a imagen y a semejanza mía. Así que somos la criatura predilecta de nuestro Dios, la que ocupamos su corazón. Bueno, quien quiere ocupar el corazón de Dios lo puede ocupar, como el Señor también quiere ocupar el corazón de nosotros. Y bueno, qué bueno que si Dios nos tiene en su corazón, sería bueno que nosotros le correspondiéramos de la misma forma, de la misma manera, y decirle: Señor, yo entiendo que tú me tienes en tu corazón, y es la causa, es la razón por la que yo vivo. Es la razón por la que yo tengo vida, es la razón por la que yo tengo fuerzas, es la razón por la que yo tengo una familia, es la razón por la que yo, Señor, existo. Es porque tú me tienes en tu corazón. Señor, ahora quiero ser esto así recíproco. Si tú me tienes en tu corazón, y yo también quiero tenerte en el mío, para poder nosotros estar en comunicación, Señor. Quiero platicar contigo, quiero comunicarme contigo, ¿sí? A cada momento que yo pueda. ¿Por qué? Porque también quiero que tú seas parte de mi vida, quiero que seas parte de todo lo que soy y de todo lo que tengo, y dentro de las listas de necesidades que yo tengo, Señor, y yo quiero ponerte a ti en primer lugar, que sea la necesidad más grande que exista en mi vida, el poder estar en comunión contigo, estar platicando contigo, estar dialogando contigo, Señor, y de esa manera convertirnos en amigos del Señor. Él dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Miren nada más, entonces, para ser amigos del Señor no cuesta mucho. Simple y sencillamente tenemos que estar de acuerdo y dispuestos a hacer lo que Él dice, y entonces nos convertimos en sus amigos. Fíjense, no quisiera usted ser amigo del Señor, no quisiera usted realmente tener esa amistad. Ese amigo no le va a defraudar mucho, posiblemente, es más nada. Los amigos de aquí sí defraudan y lo dejan a uno totalmente solo en el momento de la grande necesidad. Cuando más necesitamos de ellos, ellos se abren, ellos se van, se esfuman, se desaparecen, y tenemos que enfrentar la situación nada más solos. Y ahí nos damos cuenta realmente quiénes son los buenos y verdaderos amigos. Jesucristo es bueno y verdadero amigo. Así que miren nada más, en esa tarde yo quiero que usted acepte, usted piense en ese amigo. Yo se lo estoy ofreciendo, poniéndoselo a usted enfrente. Se lo estoy recomendando. ¿Sabe por qué? Porque a mí nunca me ha dejado, en los más de 40 años que yo le conozco, nunca me ha abandonado ese amigo bueno y fiel. Así que este es su programa, Tocando el Manto de Jesús. Sí, un programa más de este programa que pues apenas cumplió ahí como 3 meses, llevamos apenas que inició, pero aquí vamos con la intención de que este programa sea de bendición. Y hoy vamos a seguir con la serie del ayuno de congregación. Posiblemente hoy terminemos este tema, esta serie, pero bueno, no la serie, sino el tema, ayuno de congregación, porque vamos a cerrar, como luego decimos, con broche de oro, esta serie con la última parte que se titula El ayuno trabajando. El ayuno trabajando. ¿Por qué? Porque puse y traigo esta enseñanza para el siguiente viernes, porque muchas personas, muchos hermanos me preguntan: oye, hermano, ¿se puede ayunar cuando uno está trabajando? ¿Se debe de ayunar cuando uno está trabajando? Bueno, pues vamos a aprender el próximo viernes.
¿verdad? Si es bíblico, si tiene sustento bíblico de que alguien puede ayunar trabajando, sí o no. Vamos a un breve corte y vamos a escuchar una alabanza que la canta la Generación de Jesús, que se llama Un día Cristo volverá. Esperando ese día sin igual. Bienvenido Rey Jesús, tu iglesia esperando está, muy pronto ha de ver tu faz y gozar de tu presencia siempre allí, muy pronto sí. Vendrá y alegre le verá su pueblo, velad y orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Bueno, pues ya estamos de regreso, siendo las 2:14, ya es la hora que muchos están comiendo, y provechito, coman sabroso, coman tranquilos y saboreen su alimento en esta hora. Pues vamos a iniciar ya con esta enseñanza, vamos a proseguir. Estamos hablando del ayuno de congregación y viendo la importancia del ayuno. Y quiero comenzar aquí con una cita que encontramos aquí en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, que dice de la siguiente manera, hablando el apóstol Pablo: en tiempo aceptable te he oído, día de salvación, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es tiempo aceptable, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido, dice el Señor. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy estamos a tiempo de reaccionar, estamos a tiempo de reconsiderar cómo estamos delante del Señor. Nuestro amor por Él
será el mismo como cuando nos convertimos. ¿Estaremos enamorados todavía de nuestro Dios? Porque si ese amor se ha enfriado un poquito, entonces también habría de reconsiderarse eso y reenamorarnos. ¿Qué quiere decir eso? Volver nuevamente a buscar la forma de enamorarnos con esa pasión, con ese gozo, con ese entusiasmo, como al principio, ¿sí? Reconsiderando nuestra situación. Entonces es importante que todo lo traigamos a la mente y nos hagamos un autoanálisis. No nos confiemos, estimados hermanos. No estemos como aquellas vírgenes que estaban confiadas y a la mera hora se quedaron afuera. Entonces es importante que nosotros reconsideremos, inclusive, estimados consiervos, nosotros tenemos que reconsiderar también nuestra situación, nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo estamos sirviéndole a Dios en estos últimos tiempos? ¿Estamos todavía tomando nosotros el tiempo para poder ver de qué forma, de qué manera servirle cada día mejor al Señor? ¿Estamos nosotros reconsiderando el tiempo también que antes le dábamos quizá al Señor para poder nosotros hacer un tema, un mensaje, una enseñanza, que buscábamos la dirección del Señor y le decíamos: Señor, trae a mi mente, llena mi corazón, revélame tu palabra, Señor, revélame el contenido, muéstrame, Señor, porque yo no quiero llevar una palabra mía ahí al púlpito, no quiero darle de mi pan a tu iglesia. Tu iglesia viene porque quiere pan del cielo, quiere pan de parte tuya, para que tu iglesia esté fuerte, para que tu iglesia esté sana y no esté enferma. Señor, necesita ese pan, pero el responsable soy yo, y yo necesito que tú me des, Señor, de tu mano me des ese pan para llevárselo a tu pueblo, para llevárselo a tu iglesia. Hermanos, hoy es el tiempo decisivo, es el tiempo en que tenemos que reconsiderar todo esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted y yo, muchos de nosotros, conozcamos demasiado de Biblia, ¿sí? Conozcamos demasiado de Biblia, tengamos la mente llena de Biblia, de conocimiento de la Biblia. Si nosotros estamos, hermanos, en una mediocridad espiritual, se oye feo, una mediocridad espiritual, nos vamos a quedar. Corremos el peligro, corremos el riesgo de quedarnos. ¿Por qué? Porque enfáticamente la Escritura, hablando el Señor, dice que una de dos: o estamos fríos o estamos calientes, porque lo tibio Él no lo soporta. Así que nosotros tenemos que reconsiderar eso. ¿Cómo estamos últimamente delante de Dios? Si estamos fríos, entonces, hermanos, muchos cristianos, con todo el conocimiento de Biblia, como acabo de decir y repito, se van a quedar en la gran tribulación por la tibieza en que se vive hoy. Si usted es de una persona, un cristiano de los que no quieren, no desean, tiene miedo quedarse a la gran tribulación, entonces es tiempo. Por eso dice el apóstol: en tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable, en tiempo bueno, está escuchando este mensaje, estimado hermano o amigo. En muy buen tiempo lo está escuchando. ¿Por qué? Porque el Señor está tocando a la puerta de su corazón. Porque, vuelvo a repetirle, usted está en el corazón de Dios, aunque usted quizá no le ha permitido entrar al suyo, pero Dios lo tiene en su corazón y Él quiere que usted reaccione, quiere que el mundo entero reaccionemos, reconsideremos, y no solamente, hermanos, estemos como al principio, como aquellos tiempos cuando solamente éramos religiosos, profesábamos una religión, y cada vez que nos hablaban del evangelio, ¿con qué salíamos? No, pues es que yo soy católico. Y hoy alguien nos pregunta: no, es que soy evangélico.
Pero quiero decirles que nada más con los puros títulos, ni de católico, ni de evangélico, ni de pentecostés, ni de pentecostal, nadie se va a ir al cielo si está tibio en su vida cristiana. Entonces es importante reavivar el fuego, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Yo no creo que el apóstol Pablo haya visto a Timoteo ahí medio tibio, medio frío o medio muerto, sino más bien le está recomendando y le está diciendo: Timoteo, todos los días, que Dios te dé vida, no se te olvide buscar a tu Dios, no se te olvide orar, no se te olvide ayunar, no se te olvide leer la palabra. Tienes que nutrirte de la palabra para que enseñes la palabra tal como es. Tienes que ser un buen pastor, un buen obrero. Entonces Pablo le instaba, le exhortaba, y Timoteo tenía que echarle todos los kilos, como luego decimos, ¿verdad? Todas las ganas. El apóstol Pablo siempre andaba exhortando y diciéndole a las iglesias que deberían estar calientes en el Señor, con el fuego del Espíritu Santo. Y por eso estas palabras son de él, y él no se andaba por las ramas. Él siempre le llamó a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. No le ponía maquillaje a la palabra. Lo que es la palabra, así la entregaba, así la daba. Quien la quería recibir, la recibía, y que la quería rechazar, la rechazaba. Ese ya era problema muy personal de las personas. Pero él, como buen ministro, como buen pastor, como buen apóstol, como buen profeta, como buen servidor, como buen siervo de aquel que lo había llamado, él estaba cumpliendo con su deber de hablar la palabra. Sí, la palabra tal como es. Por eso él dijo en una ocasión: esta palabra es una palabra como espada de dos filos. Una palabra como espada de dos filos. ¿Por qué? Porque es una palabra que penetra, discierne los pensamientos y nos encara, nos echa y nos pone a ver cuál es nuestra situación, y nos dice si estamos bien o estamos mal. Inclusive también el Espíritu Santo también nos redarguye, como diciendo: escucha la palabra y date cuenta que estás mal. El Espíritu Santo está allí a tiempo, también está a nuestro lado para redarguir y podernos poner en contacto con ponernos en línea con nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para que no nos perdamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, precisamente por eso. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer, estimado hermano, amigo que me está escuchando, es reconsiderar cómo estamos delante de Dios. Espero que no esté asistiendo a su iglesia simplemente porque tenga un cargo o porque es parte del grupo musical, porque usted es parte del coro, porque usted tiene un cargo ahí en un grupo de la iglesia, qué sé yo. Posiblemente hasta sea el chofer del pastor. Pero quiero decirle que ni los cargos, ni un instrumento, ni porque cantemos bonito, ni por nada de eso nos vamos a ir al cielo si nosotros espiritualmente estamos totalmente en una mediocridad, en una tibieza, en una frialdad. Entonces es importante que nosotros escuchemos y actuemos. Mucha gente escucha y no actúa. Y a eso se refiere el apóstol Santiago cuando dice que muchos son oidores pero no hacedores de la palabra. En este tiempo tenemos que ser hacedores. Oidores se van a quedar por montones si no se arrepienten antes de que sea demasiado tarde. Así que conviértase. Si usted comenzó siendo hacedor de la palabra, pero ahora está terminando siendo oidor, tenga cuidado. Entonces, vuelvo a repetir, hermanos pastores también, hay que obedecer al llamado del Señor. ¿Saben por qué? Porque nosotros seremos responsables por la multitud de hermanos, de gente que se perderán en nuestras iglesias. Recordemos que estamos donde estamos porque Dios nos llamó. Nosotros somos los responsables de las personas que se pierdan de nuestra iglesia. Nosotros, a nadie más le va a pedir cuentas el Señor. Es más, ni al obispo, al representante de la R donde usted pertenece, a él no le van a pedir cuentas. Le van a pedir cuentas a usted y me van a pedir cuentas a mí, porque por mí se salvan o por mí se pierden si yo no hago mi trabajo
tal como lo debo de hacer, entonces tengo y me puedo meter en problemas con aquel que me llamó. Recuerden que la vez pasada dije acerca del siervo que su señor le deja en su casa, lo deja como administrador y su señor se va y entonces dice, mas no sabe cuándo ni a qué horas vendrá. Y el siervo empieza a decir, bueno, pues voy a vivir mi vida como yo quiero y voy a hacer lo que yo quiera, cuando no sabe a qué horas va a venir su Señor. Así que, hermanos pastores, también ustedes y yo no sabemos cuándo va a aparecer el príncipe de los pastores, No sabemos. Y por cuanto no sabemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que estar velando, haciendo nuestra chamba, como luego decimos, haciéndola como se debe de hacer, y no vayamos a decir como aquel que va a trabajar y luego dice, le quedó algo mal, y le dicen, oye, eso te quedó mal, ahí se va. Y hay otro dicho, ay, Sebastián lo arregla. Ahí con Jesucristo, con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro patrón, con nuestro jefe, ahí no vale nada de eso, que ahí se va. O lo haces o no lo haces, lo hago o no lo hago, hago para ser aprobado o hago las cosas para ser reprobado. Ahí las cosas son derechas y no sabemos, hermanos, cuándo nos va a tocar. Posiblemente hasta ahorita nos hemos librado, pero posiblemente no muramos de coronavirus. Un paro cardíaco, ¿verdad? En la noche cenamos contentos con la familia y a la hora de despertar la esposa se da cuenta que está durmiendo con un cadáver ahí ya medio tieso. ¿Por qué? Porque en la noche no sabía el pastor que a esa noche vendrían por su alma y él estaba posponiendo las cosas que tenía que hacer, que sabía que estaba haciendo mal o que había dejado de hacer, la estaba posponiendo y posponiendo y posponiendo, y la muerte le puede sorprender de esa manera. Entonces no esperemos llevarnos una sorpresa tan terrible, tan desesperante, tan dura, tan dolorosa, cuando nos demos cuenta que nos quedamos y entonces ya no va a haber más remedio. Pongámonos las pilas, hermanos consiervos, y hay que ir erradicando, hay que ir quitando las anomalías de la iglesia, y hay que enseñarle a la iglesia cómo debe de comportarse, cómo debe de conducirse, para que de esa manera, ya si ellos no hacen caso, usted y yo podemos hacer lo que Pilato, lavarnos las manos, pero sabemos que estamos cumpliendo con nuestro ministerio, con nuestro llamado. Vamos a un breve corte y vamos a escuchar otra alabanza que se titula Salmo 51, también de la generación de Jesús. Vuelve
y mi boca te alabará. Y mi boca te alabará. Bueno, pues ya estamos de regreso. Bueno, como acaban de escuchar, ese se llama o se titula el Salmo 51. El Salmo 51 es uno de los salmos escritos por David, el rey David, después de que él llega a pecar y cae en el pecado de adulterio. Hubo un remordimiento de conciencia. Esto lo llevó a sufrir como no tiene usted idea, porque se arrepintió, le dolió todo su ser, todo su cuerpo, toda su alma, su espíritu. Realmente se retorcía el arrepentimiento, y es cuando él escribe este salmo, donde le expresa al Señor y le ruega, le suplica lo que él necesita. Y Dios es tan bueno, no iba a decir fue tan bueno, no, sigue siendo tan bueno, que aún a pesar de que él falló, Dios lo restauró, y hoy podemos inclusive meditar y predicar de los salmos que él escribió. Bueno, pues seguimos adelante con este tema. Qué bueno que lo están escuchando, están escribiendo por ahí algunos hermanitos, están escribiendo que la palabra sea de grande bendición. Es lo que deseamos, que sea de grande bendición. Entonces, estimados hermanos pastores, vuelvo a decir, tengamos mucho cuidado, trabajemos, hagamos nuestra labor. Si vemos anomalías en la iglesia, es bueno que nosotros con sabiduría de Dios corrijamos esas anomalías. ¿Por qué? Porque somos los responsables. Si nosotros no llamamos la atención, si nosotros no aconsejamos, si no exhortamos como debe de ser, entonces van a pensar nuestros hermanos que se comportan de esa manera, van a pensar mal. Y mayormente si el pastor no les llama la atención, van a decir, pues, no es malo, porque si fuera malo ya el pastor me hubiera llamado la atención. Nosotros somos los responsables. ¿Quiere usted que en aquel día el Señor le reclame la sangre de esas personas, el alma de esas personas? ¿O quiere usted en un momento dado así decir delante de Dios, yo te exhorté, yo te llamé la atención, yo te dije cómo debías de vivir, cómo debías de conducirte, mas tú no quisiste, fue lo que tú elegiste, y ahí está? Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Bueno, si alguien se ha de perder, que sea porque no quiere dejar su pecado, pero no porque nosotros le estemos solapando el pecado. ¿Sí? Rebeldía es pecado. Entonces, si nosotros solapamos, como pastores solapamos el pecado, que es rebeldía y otras tantas cosas que se ven inclusive en las iglesias, nosotros un día estaremos en la presencia del príncipe de los pastores. Dice Juan capítulo 21, verso 15, 16 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó el Señor a Pedro, y de las 3 respuestas que le dio Pedro, le dio las respuestas a Pedro también. Entonces, este mismo Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 2, 3 y 4, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, el Señor se cercioró, se aseguró de que si Pedro le amaba, y Pedro le dijo, te amo, Señor, entonces le da la encomienda y Pedro la recibe, la acepta, así como usted y como todos nosotros que hoy estamos frente a una congregación chiquita, grande, pequeña, qué sé yo. Es una congregación que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha dado para que nosotros ahora apacentemos esa grey, apacentemos ese rebaño. Entonces el Señor le habla a Pedro de ovejitas y de corderitos. Usted como pastor sabe que es una ovejita y que es un corderito. Bueno, pues tenemos nosotros, si amamos a Dios, entonces tenemos la capacidad de amar a las gentes, a las personas que tenemos bajo nuestro cuidado. Y así como apacentamos a las ovejitas que son obedientes, son sumisas, mansitas, y se dejan acariciar y las llevamos bien con ellas, pero también hay corderitos que brincan y saltan por donde quiera, ¿verdad? Pues a ellos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque un corderito es un animalito chiquito, pequeño, que todavía le falta mucho por aprender, por vivir y todo. Esto está hablando de personas que tenemos en nuestra congregación que no les ha amanecido, que todavía no se convierten, que no se han rendido totalmente al Señor. Y mientras eso no sucede, entonces se comportan de una manera terrible y hacen y deshacen y brincan para todos lados. Y a veces dan la impresión que realmente están perdiendo el tiempo ahí y que solamente van a causar problemas. No, el Señor nos las ha puesto para que si usted ama a Dios, usted y yo tenemos que amar también a la grey, y con amor y con paciencia tenemos que ir corrigiendo, pero no dejar que ellos hagan lo que se les dé en gana. Usted no tenga miedo de que se le va a ir. Si usted cumple con su trabajo y si Dios ha ordenado para vida eterna a esas personas que por ahorita no hacen caso y no se someten, no se sujetan, usted y yo vamos a hacer nuestro trabajo y el Señor va a hacer el suyo. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar cuando nosotros también comencemos a trabajar con las gentes. A veces queremos que el Espíritu Santo haga todo. No, nosotros como pastores, el tiempo y los años me han enseñado esto, que nosotros como pastores tenemos que trabajar duro y arduamente con las personas que nos van llegando, porque ellos no tienen conocimiento de Dios, no saben de Dios, no saben cómo comportarse, qué es bueno y qué es malo. Pero ahí está nuestro trabajo de ir y, como dijo el Señor, enseñándoles todas las cosas a los nuevos discípulos, a los nuevos conversos. Es nuestro trabajo, hermano. Ahí, como pastores, ya las ovejitas es bueno dar su tiempo, atenderlas. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no atendemos a los corderitos, estamos mal en nuestro trabajo. Las ovejitas ya están para trabajar en unidad con nosotros, en los programas y en todo lo que tenemos que hacer en la iglesia. Las ovejitas, los convertidos, esas son los que están ya con la capacidad de poder trabajar. Y no nada más con ellos mismos, sino con otras personas nuevas convertidas. Así que vamos a hacer el trabajo, pero no vamos a ir corrigiendo. Hay que corregir. Vuelvo a repetir, si alguien se pierde de su congregación, hermano pastor, si alguien se pierde de mi congregación como pastor, que no sea porque yo sea el pastor negligente, el siervo negligente. No. Y entonces, para que yo no caiga en eso, yo tengo que enseñarle a la gente a orar, a ayunar, a leer la Biblia, y dejar un poquito. Miren, hay congregaciones donde les gusta mucho cantar, pero cantan que bárbaro. En la alabanza se llevan más de una hora,
más de una hora, pero para la prédica solamente hay 30 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se la llevaron cantando, y cantando se gozan, y luego dicen, qué bonito estuvo el culto. Pues se gozaron en la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en ningún momento quizás estuvo ahí, porque lo único que nos gusta cantar. Queremos saber y conocer verdaderamente la congregación que tenemos, hermanos pastores. Así como los vemos cantar, vamos a llamarlos a un día de ayuno. Vamos a llamarlos a una media velada, una velada de oración. Y usted se va a dar cuenta, ¿sí? No podemos cerrar los ojos a la realidad. Le estoy diciendo una grande verdad, ¿sí? Si usted cree que estoy mal, mándeme un mensajito aquí al teléfono de cabina, y usted dígame, está mal, ¿sí? Usted lo que está diciendo no es así. Y yo le estoy asegurando que si nosotros vemos que la congregación solamente canta y canta y canta, pero no le gusta orar, usted llama a oración, llama al ayuno, llama a la lectura bíblica, hermano, se da cuenta que la gente no le gusta. Entonces ahí tenemos un gran y grave problema. Entonces es importante irles imponiendo, irles enseñando, reenseñando otra vez a que tenemos que volver al ayuno y a la oración. Pero tenemos que ser nosotros ejemplos, dice aquí el apóstol Pedro, ¿sí? Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Ayer antier veía yo ahí un mensaje de un pastor, mandándole mensajes a sus ovejitas y diciéndoles, quiero que ustedes vayan y hagan la marcha, ¿sí? Hagan la marcha ustedes, váyanse por las calles y hagan esto y hagan aquello, pero nada más está mandando, y él en casita, ¿por qué? Porque quizá tiene miedo contagiarse, pero sí está mandando a las ovejas. Qué malo, porque no es así. Dice aquí el apóstol, dice que debemos ser ejemplos de la grey. Cuando yo le voy a decir a la gente, vamos a hacer, es más, a veces no usamos el término vamos, sino hagan, vayan. No, tenemos que hacer vamos, hagamos y todo eso. Siempre incluyendo nosotros, siendo ejemplo de ellos. Nosotros no podemos ir a nuestra gente, a nuestra iglesia, a la congregación, al rebaño que tenemos, que hagan las cosas si nosotros no vamos por delante. Ser ejemplo de la grey. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahí suena bonito. ¿Por qué? Porque ¿quién es aquel pastor, quién es aquel cristiano que no quiera la corona incorruptible? Todos la queremos, ¿verdad? Todos. Pues si todos la queremos, es necesario, es importante que todos le echemos ganas y reconsideremos todo y nos volvamos a Dios preguntando por las sendas antiguas, preguntar por el camino para tener una buena voluntad, una buena disposición de andar por él, y de esa manera nosotros estar seguros que cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces no habrá ningún problema. Ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos orando y estamos velando, estamos ayunando, estamos sometiendo esta carne que no se deja, esta carne que brinca y salta, este estómago que para muchos se ha convertido en un ídolo, en un dios. Mucha gente, llamados cristianos inclusive, se postran ante el estómago, porque es el estómago a final de cuentas quien se sale con la suya. Y los cristianos dicen, no puedo ayunar, y no puedo ayunar. Y el diablo dice al oído, es cierto, tú no puedes, está loco ese predicador lo que quiere es que te enfermes y que te mueras, no le hagas caso. Pues a ver a quién va usted a escuchar. ¿Va a escuchar al Espíritu Santo o va a escuchar ese mentiroso llamado diablo y Satanás, que así lo tiene todo frío, todo tibio? Y hermanos, es necesario
sacudirnos de todas esas basuras del diablo y ese yugo que nos ha puesto, hermanos, en el cuello. Es importante que ese yugo se pudra, pero no se va a poder hasta que no venga la unción del Espíritu Santo a nuestra vida y podamos nuevamente levantar nuestros ojos al cielo. Con el yugo no se puede levantar los ojos al cielo, porque el yugo estorba, completamente estorba. Cuando Nabucodonosor se rebeló contra Dios, Dios le mandó un yugo y lo mandó a ver solamente para abajo como los animales. Como decía mi mamá, nada más como los puercos viendo para abajo, porque usted se da cuenta que un marranito nunca ve para arriba. ¿Por qué? Porque la gordura que tiene en su nuca no le permite levantar la cabeza. Así, cuando nosotros tenemos el yugo de Satanás, no podemos levantar la vista hacia el cielo. Entonces, ¿quién nos puede quitar ese yugo? Solamente el único que lo puede poder es la unción de Dios. Y para tener la unción de Dios es necesario que vayamos a Dios en ayuno, oración, santificados, purificados, consagrados, para que Dios empiece a obrar nuevamente. En tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te estoy hablando, dice el Señor. Es el tiempo de Dios. En estos tiempos que Dios sigue llamando y llamando. ¿Por qué? Porque Él no quiere, vuelvo a repetir, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ningún cristiano que dedica horas completas a la televisión, oiga bien, al deporte, al cine o a cualquier cosa que huele a mundano, se irá en el rapto. Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. San Juan 17:16 dice: Jesús dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, dice Juan en la primera carta, que cualquiera que ama al mundo y las cosas que están en él, ninguno puede agradar al Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que entender también que estamos en el mundo, estimado hermano. Estamos en el mundo, pero, ahí está el pero, ya no somos del mundo. No somos del mundo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la televisión? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Ahí ya cambia de televisión a oración, ¿verdad? Ya como vamos a la cama, ya con tanto sueño, los ojos ardiendo, tanto ver la luz del televisor, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es darle buenas noches al Señor, y como si el Señor tuviera la obligación, ¿verdad?, de aceptarnos con ese tipo de vida cristiana. No, estamos mal, hermanos, porque nos pasamos a veces 2-3 horas con el televisor. Yo de gracias a Dios no tengo televisor, ¿verdad? A decir, por eso está hablando de televisor, porque no tiene. No tengo porque no tenga para comprarlo. Pero he comprobado que el televisor nos roba el tiempo, un precioso tiempo que podemos dedicarle a nuestro Dios. Cristianos llenos de televisión, llenos de programas pornográficos, llenos de novelas y de tantas películas y de tantas cosas que pasan en la televisión, están con la mente tan corrompida que ahora lo santo ya no puede entrar ahí. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque ese tipo de cristianos, voy a repetir, no se irá en el rapto. Lea bien la palabra. Y voy a repetirle, si usted cree que estoy mal, mande un mensaje. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir pensando, dejar de ser del montón de esos cristianos mundanos, fríos, tibios, y tenemos que subir la calidad de nuestra vida cristiana. La calidad de nuestra vida cristiana. Entonces,
cuando esas personas con las que usted ha convivido últimamente, que se dicen ser cristianos, cuando vean que usted ya no se junta con ellos, cuando vea que usted ya se apartó de ellos, van a decir: ¿y ahora qué? ¿Qué te picó? Y usted les diga: es que ¿saben qué? Me he puesto a pensar que así como ando, yo me voy a quedar y no me quiero quedar. Y usted se levante y ojalá usted sea el medio por el cual aquellas personas que andan igual como usted anduvo, se vuelvan al Señor, se tornen al Señor. ¿Por qué? Porque también la Escritura dice que si alguno hace volver al pecador del pecado hacia Dios, cubre multitud de pecados. Usted que anda perdido, usted puede ser la persona que se pueda levantar y después ir a sus amigos y levantarlos, restaurarlos en el nombre del Señor, y vuelvan a la iglesia, canten con gozo, canten con alegría, con entusiasmo, pero sabiendo de antemano que ustedes están viviendo en una vida de santificación, una vida de total arrepentimiento. De eso se trata. Entonces dicen: un solo verdadero arrepentimiento es lo que necesitamos para poder librar el juicio venidero. Un verdadero arrepentimiento. Joel 2:12 dice: por eso pues, recuerden que estamos basados en este capítulo y en este versículo. Ahí comenzamos la serie. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y decíamos que este versículo, o el capítulo más bien de Joel, está considerado como la receta para la iglesia, y también como la medicina para el mundo que está en agonía. La receta para la iglesia y la medicina para un mundo que está en agonía. La iglesia se encuentra enferma, la iglesia se encuentra débil, la iglesia está a punto de desmayar, la iglesia está a punto de, inclusive, de perderse si la iglesia no se torna al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer, estimados hermanos? El ayuno es el elemento que puede traer sanidad y victoria a la iglesia. Repito, el ayuno es el elemento que puede traer sanidad y victoria a la iglesia. Dios nos ayude, Dios realmente nos ampare, y que podamos reconsiderar, hermanos, esto que hemos estado hablando durante estos viernes. Vean, varios viernes que estamos hablando del ayuno, y Dios primero ya usted va a descansar. Si le ha sido una carga, ya va a descansar para el próximo viernes, que vamos a terminar ya con la última parte, el ayuno trabajando, y lo saqué, voy a repetir, porque algunas personas cristianas me han preguntado que si se puede ayunar trabajando o no se puede, que si se debe o no se debe. Bueno, pues vamos a dejar que la Biblia nos dé la respuesta, que la Biblia nos diga si es bueno o es malo, si es bíblico, no es bíblico, si es algo acepto delante de Dios o no. Bueno, entonces es importante, hermanos, que hagamos esto. Estamos a 6 minutos de terminar, y solamente quiero citarle a usted Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Quiere decir que no hay ningún otro medio por el que podamos borrar, limpiar nuestro pecado, si no es a través de la gracia, la misericordia y el poder de la sangre de Jesucristo. Es la única forma, hermanos. No se puede. O nos volvemos al Señor y somos limpios, somos purificados, somos santificados, o damos por hecho que nos quedamos. Entonces, hoy es el día. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Señor, en tus manos preciosas está cada una de las personas que escucharon, Señor, este mensaje. Pidiéndote, mi Dios, que tú nos ayudes a entender y a reconsiderar, Señor, cuál es nuestra condición delante de ti. Reconsiderar, Señor, nuestro estado espiritual, para que nosotros podamos, Señor, hacer algo
ir a ti corriendo, Señor, y pedir misericordia y pedir que tú nos ayudes, Señor, pedir el oportuno socorro también, Padre, porque no queremos quedarnos a la gran tribulación, Señor, en donde muchos se van a lamentar. Queremos irnos, Señor, oh Dios, una de dos, o en la primera resurrección, o ser transformados y ser levantados y recibirte en las nubes, Padre. Es lo que queremos nosotros. Gracias, Padre mío. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y que Dios me los bendiga, Dios los guarde y Dios los proteja. Amén.